5. Pueden habilitar sus micrófonos, chicos, no hay problema para saludar. Quiero escucharles un poquitito ya que... Hello, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo están, chicos? Hello, teacher. Hello, how are you? Fine, teacher, and you? Fine, thanks. Qué bueno, ya están uniendo, ya un 50% está conectado. Por lo menos eso ya estamos. Hello, teacher. Hello, how are you? Recordarles, chicos, que mañana tenemos la segunda prueba de las unidades 3 y 4, ¿sí? Voy a preparar algo similar al anterior, así en el formulario para que puedan completar. Y ayer les envié, ahora no sé si recibieron, pues me habían pedido algunos que querían las grabaciones de las clases, envié, no sé si se fueron todos bien o no, si recibieron las que tenía, por lo menos yo envié. Sí, recibimos, profe. Vieron, qué bueno. Entonces, si es que alguien quiere escuchar, volver a ver o lo que fuere, o si tienen ahora alguna duda, alguna pregunta sobre las unidades 3 y 4 que son las que van a entrar mañana. ¿Será que Teacher, podemos hacer un repaso así, un sopaité? Bueno, un ratito voy a iniciar la grabación porque estoy hablando de grabación y me estoy olvidando de iniciar. Un ratito. Profe, el examen de mañana va a ser virtual y en la Sí. hora de la clase nomás, ¿verdad? Sí, al horario de clase, para eso sean puntuales, chicos, ¿sí? A la 1:30, perdón, 1:20, hora de entrada. Esperar 5 minutos a que se unan y ahí ya iniciamos. Está por entrar la grabación. Vamos a ver entonces, 3 and 4. Vamos a ver en general. Está tardando en iniciar la grabación. Quiero empezar ahí está. Bueno, ya se inició la grabación. Entonces mañana recuerden que tenemos nuestra segunda prueba escrita sumativa a la 1:20, 13:20 hora de entrada, ¿verdad? 5 minutitos de tolerancia para iniciar. Traten de estar todos en la clase puntuales. Recuerden que tienen que estar con las cámaras abiertas también, entonces prueban todo eso, por favor, para la prueba de mañana, ¿sí? La evaluación. Unidades 3 y 4, Units 3 and 4. Si pueden abrir, page 22, página 22 es del book. Vamos a hacer así un pequeño repaso, cualquier duda que tengan, entonces pueden consultar, preguntar. Antes de continuar con la clase nueva, vamos a hacer un pequeño repaso de estas dos unidades. teacher, ¿Sí? vamos a hacer tipo, o sea, ¿nos vas a mostrar los temas principales y vamos a hacer repaso de eso o vamos a repasar los ejercicios? No, así en general nomás. En general, si tienen ustedes, la verdad que yo no preparé tampoco nada, sino como me pidieron ahora repasar, entonces vamos a hacer un repaso general. Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacerlo. Ah, entiendo. Gracias. Ok, en el Unit 3 empezamos acá con vocabulario, eso siempre tienen que saber. Days of the week, días de la semana, tenemos acá los días de la semana, ¿verdad? Present simple, presente simple, ¿sí? Las reglitas del presente simple. Affirmative, he, she, it. ¿Qué hacemos con los verbos en la forma afirmativa del presente simple? He, she, it. ¿Cómo ponemos los verbos? A ver, si alguien recuerda. Le agregábamos una ES o Se le dependiendo del agrega, verbo. muy bien, tenemos 3 reglitas, ¿verdad? Se le agrega S a la mayoría de los verbos, ¿sí? S. Otra de las reglas, se le agrega ES a los verbos. ¿Cuándo se le agrega ES a los verbos? Cuando los verbos terminan en las letras CH, SH o XSS, ¿sí? Por ejemplo, he goes to work at 7 o'clock. Él va al trabajo a las 7. Goes, el verbo go se le agrega ES. ¿Por qué? Porque termina con la letra O. My sister watches TV in the afternoon. Mi hermana mira la tele en la tarde. Watches. El verbo watch se le agrega ES porque termina en CH. Y así con todos los verbos que terminan en esas letras, si estamos hablando en la tercera persona singular, siempre la forma afirmativa,
se le agrega ES. Y luego la tercera regla se le agrega IES. ¿Cuándo? Cuando el verbo termina con la Y precedido de consonante. ¿Qué hacemos? Cambiamos la Y a I latina y luego agregamos ES. Por ejemplo, study, studies, fly, flies, carry, carries, etc. ¿verdad? Entonces, con esos verbos se cambia la Y por la I latina y luego se agrega ES. ¿Sí? Eso habíamos visto acá cuando estamos hablando de Lisa's to job. Estaba hablando, acá estaba ella. Acá en esta primera parte está en primera persona. Y los ejercicios que hicimos posteriormente sí ya estuvimos trabajando la tercera persona del singular. Muy bien, la forma negativa. ¿Cómo hacemos la forma negativa? Utilizando los verbos auxiliares. Tenemos dos verbos auxiliares del tiempo presente simple que son el don't y el doesn't, ¿sí? Para oraciones negativas usamos don't. ¿Con qué pronombres? A ver si alguien recuerda. ¿Con qué pronombres usamos el verbo auxiliar don't? I y you era, ¿verdad? Más. I, you, ¿y cuáles más? ¿Podría repetir en qué página estamos? Estamos haciendo un repaso de la unidad 3, del unit 3. 23, 22, 23, la unidad 3. We, they. Muy bien. I, you, we y they. Con esos 4 pronombres se utiliza el auxiliar negativo don't. Y el auxiliar negativo doesn't es el siguiente auxiliar del presente simple. ¿Con qué pronombre se usa? He, she, it. He, she, it. Very well. Con he, she, it se utiliza doesn't. ¿Ok? Recuerden, chicos, que cuando usamos oraciones ya sean negativas o interrogativas en la tercera persona, el verbo ya no lleva esas modificaciones de la S, de la ES o de la IS. Eso ya no se utiliza en oraciones negativas o interrogativas. Solamente en oraciones afirmativas utilizamos esas variaciones, ¿sí? Para tenerlo más en cuenta y no equivocarse. Acá tenemos, por ejemplo, en la página, a ver, 23, fíjense donde dice Grammar Spot, el cuadrito. Tienen la conjugación de, ¿verdad? El presente simple, por ejemplo, I, you, work, y la forma negativa, don't work. Luego vienen he, she, it, works, con la S, y la forma negativa, doesn't work. Y luego we and they work, nuevamente, y don't work. O sea, ahí tienen bien clarito en el cuadrito con qué pronombre se usa don't, con qué pronombre se usa doesn't, y fíjense que el verbo ya no lleva modificaciones. En todos los casos se pone solamente work en la forma negativa, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber muy bien. Esas reglitas, ¿verdad? De cómo utilizar los verbos. Fíjense en las oraciones interrogativas también el orden de palabras, ¿verdad? Si tiene palabra interrogativa, se inicia con la palabra interrogativa. Luego va el verbo auxiliar, luego va el sujeto, luego el verbo principal de la oración y luego el predicado de la oración. Tenemos ahí unos ejemplos en ese mismo cuadrito. Dice, where do you work? Palabra interrogativa, where. Verbo auxiliar, do. Sujeto, you. Y el verbo principal, work. Where do you work? Where does she work? Si no tiene palabra interrogativa, en este caso where, empieza la oración con el verbo auxiliar. Do you work in London? Y la respuesta corta, yes, I do. Es positivo. Does he work in London? No, he doesn't. Esas son las respuestas cortas que se usan mucho en inglés. ¿Cuándo se utilizan las respuestas cortas? Cuando la oración empieza con el verbo auxiliar, donde la respuesta tiene que ser sí o no. Porque cuando tiene palabra interrogativa, where, what, who, cualquiera de ellas, no podemos responder sí o no. ¿Sí? Porque es una oración que pide más explicación. Sin embargo, si empieza con el verbo auxiliar, la respuesta sí o sí va a ser sí o no. ¿Sí? Eso es lo que vimos en esta parte. Luego fíjense los adverbios de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, never. Ese sería el orden de frecuencias, chicos.
Always sería un 100%. Usually, usualmente, qué sé yo, sería un 80%. Often, con frecuencia, 60% más o menos. Sometimes, algunas veces un 50%. Y never un 0%. Para saber nomás cuándo se utiliza, o sea, con qué frecuencia se utiliza cada uno de ellos. ¿Sí? Eso vimos también los adverbios de frecuencia. En la siguiente página, acá tenemos unas cuantas preguntas que parean con las respuestas y ahí tienen ustedes bien las oraciones con el orden de palabra y las palabras interrogativas que van delante del verbo auxiliar. Who, how, what time, where, when, why, what. Esas son todas palabras interrogativas, ¿verdad? ¿Quién, cómo, qué hora, dónde, cuándo, por qué, qué? Entonces esas van, ahí tienen el espacio delante del verbo auxiliar cuando se formulan preguntas. ¿Sí? Ok, acá tenemos unas cuantas oraciones positivas y negativas. Fíjense en el exercise 4, dice make the sentences opposite. Si están positivos, ustedes ponen en negativo o viceversa. Si está negativo, en positivo. She's French, she isn't French. I don't like cooking, I like cooking. Y así van cambiando. Fíjense ahí, she doesn't speak Spanish, no lleva ese verbo speak. Sin embargo, al cambiar a la forma positiva, van a decir ustedes, she speaks Spanish. Y ahí sí le van a agregar la letra S por ser tercera persona singular. Bueno, y así ahí fuimos cambiando cada una de las oraciones. Si estaban positivas, cambiamos a la forma negativa o viceversa, de la negativa a la positiva. Vayan preguntando, chicos, si tienen algunas preguntas a medida que yo les voy, porque yo estoy haciendo así un flash general, pero si tienen alguna duda, habiliten su micrófono y hagan sus preguntas, ¿sí? Hasta acá está todo bien, todo claro, ¿están siguiendo el presente simple? Sí, teacher. ¿Sí? Muy bien. Yes, teacher. Ok, entonces continuamos. Y siempre los vocabularios de la unidad tienen que repasar bien, ¿sí? Acá tenemos unos cuantos vocabularios. Después dimos también acá algo de las estaciones también. Del año, creo. Vamos a ver. Todas estas oraciones, ¿verdad? Positivo. Siempre el presente es simple. Hicimos una lectura. Todos los verbos, chicos, que dimos en estas unidades tienen que saber, porque con esos mismos verbos van a venir los ejercicios, o sea, tienen que saber bien sus significados, ¿sí? Después habíamos hecho, ¿se acuerdan? Sobre Johnny, estos dos personajes, habíamos hecho ejercicios sobre ellos. Bueno, expresiones, vimos también donde dice social expressions. Eso también repasa nomás las expresiones que dimos, ¿verdad? En la página, ¿qué número es? 29. Luego fuimos a la unidad 4, ¿sí? Acá vimos algunos números, precios, there is, there are, some, any, a lot of, sustantivos contables e incontables, ¿sí? Recuerden que there is y there are ambos significan hay del verbo haber, ¿sí? There is se usa para el singular y there are para el plural. Ok, y... Teacher, ¿sí? por ejemplo, los sustantivos contables, cuando es sustantivo contable recién se usa el artículo indefinido, ¿verdad? Sí, cuando es contable. Sí. Y cuando es incontable, por ejemplo, se usa para preguntas, o sea, se usa para respuestas Some y se para usa preguntas. Sí, para oraciones afirmativas. Pero cuando vos haces cuando estás pidiendo algo, también estás ofreciendo algo, puedes usar some para oraciones interrogativas. Y si no, se usa any en oraciones interrogativas. ¿Sí? Eso vamos a ir viendo ahora. Entonces, there is y there are significa
el I del verbo haber. Si queremos hacer en forma de pregunta, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es cambiar el orden. Is there, o si no, are there, para preguntar. I, ¿verdad? Eso es lo que varía. Acá tenemos en el cuadrito donde dice el complete the chart positivo, dice there is a shower, there are 2 bedrooms, ¿sí? La forma negativa, there isn't a garden, there aren't any carpets. La forma interrogativa, is there a dining room? How many bathrooms are there? Entonces ahí, esto tiene que saber bien el orden, ¿sí? Cuando es afirmativo, Teacher. cuando es negativo e interrogativo, ¿sí? Para is there podemos usar any o no. Exactamente, para is there, cuando es interrogativo se puede usar any. Is there any? Porque la palabra any se usa con interrogativos y con negativos, ¿sí? Tiene 2 significados. Cuando es con el interrogativa, algunos, algunas. Y cuando es negativo, ninguno, ninguna, ¿sí? Esa es la diferencia. Acá tenemos varios ejercicios que habían hecho y también con partes de la casa, ¿verdad? Fridge, dining room, shower, bedrooms, bathroom, armchairs, etc. Todos estos vocabularios también manejen bien, porque sí o sí les vienen ejercicios con vocabulario, ¿sí? Así como en la prueba anterior les puse, también en esta les va a venir. Entonces, todo lo que dimos, repasen bien, ¿sí? Prepositions of place, preposiciones de lugar. También es importante, que dimos en el exercise 4, ahí tienen todas ustedes las preposiciones, on, in, under, next to, opposite, above, near, and outside. Entonces habíamos hecho también ejercicios de acuerdo a la ubicación, ¿sí? Entonces repasen bien también el uso de las preposiciones para indicar ubicación. Después tenemos acá un ejercicio, some, any, a lot of. Fíjense en la siguiente página, ¿sí? Tenemos el uso de some, any, and a lot of. A lot of, muchos, muchas, se usa para sustantivos contables e incontables. Fíjense ahí, some está utilizado en oración afirmativa, any en oración negativa. Fíjense el verbo have, del verbo tener. Este es un verbo irregular. Con los sujetos he, she, it, se utiliza el verbo some. Y con los sujetos I, you, we, and they, se usa el verbo have. Has, he, she, it, have, I, we, you y they. ¿Sí? Ese es el verbo del verbo tener. She has some plates. She has a lot of clothes. She doesn't have any glasses. ¿Sí? En la forma negativa ya se usó have. ¿Ok? Entonces eso saber bien también. Has y have. Para no olvidar. How much es para sustantivos incontables. How many se utiliza con sustantivos contables. ¿Sí? Después habíamos visto también, fíjese ahí el grammar spot en la página 32. Dice, what's the difference between the sentences? She has 5 plates. She has some plates. She has a lot of plates. ¿Cuál es la diferencia en estas oraciones? La cantidad. Exactamente, la cantidad. En la primera oración es específico. 5 plates. She has some plates. La segunda dice, she has some plates. Tiene algunos platos. No especifica cuántos. En la tercera oración dice, she has a lot of plates. Tiene muchos platos. Tampoco especifica cuándo. Pero ahí está la diferencia entre some y a lot of. Algunos y el otro muchos. When do we use some? When do we use any? Lo que les estaba diciendo recién. Some, there are some cups. There aren't any glasses. Does she have any clothes? Para oración afirmativa se utiliza some. Para oraciones negativas e interrogativas se utiliza any. ¿Sí? Acá, para decirles de repente, si por ahí les interesa y quieren mirar, fíjense ahí abajo de los cuadritos, siempre dice Grammar Reference 4.3 to 4.4, page 136. En la página 136 de este material
ustedes tienen nuevamente más explicaciones con ejemplos de esta estructura. Solo que está todo en inglés, ¿sí? Entonces, ustedes si quieren leer, ¿verdad? Pueden investigar, van a esas páginas 4.3, los puntos 4.3 y 4.4 de la página 136. Ahí tienen nuevamente explicaciones de esta gramática y con ejemplos. Si a alguien le interesa, puede recurrir a eso para ver más ejemplos sobre esta estructura gramatical. Profe, ¿qué página dijo? 136. Fíjate en el cuadrito, en el Grammar Spot, ahí te figura los puntos y el número de página. Profe, Ya. En la página 32, ¿sí? ¿Están siguiendo todos, sí? tengo una pregunta, teacher. Sí, Iván, te escucho. Sobre el tema de, por ejemplo, cuando te dice cantidad o dice some o a lot of, ese no vendría a ser un poco más de la interpretación ya, o sea, por ejemplo, hay un ejercicio que, por ejemplo, había 5 vasos o 5 platos, qué sé yo, y eso vendría a ser some o a lot of, o sea, eso no podría variar un poco. Claro, a ver, podría variar. De repente, ¿cómo puedes interpretar? Iván es el que estaba hablando, ¿verdad? De repente, comparando con otras cosas que estén dentro. Generalmente, si te hace utilizar some, a lot of, o a little, qué sé yo, te pone muchas cosas. Entonces, ponele, generalmente con comidas y bebidas en una mesa, ¿verdad? Te pone, qué sé yo, una docena de huevos, ¿verdad? Y te pone 2 manzanas. Después pone, por ejemplo, 2 botellas de leche, por decirte, ¿verdad? Y así no, entonces es como para comparar, ¿viste? Si hay una docena de huevos, vos comparas 12, y después tienes 2 manzanas, 2, o sea, 12 ya son mucho, por ejemplo, comparado con 2 manzanas nada más, o sea, comparando en ese momento, en esa imagen que tenés ahí, que te da para comparar, ¿verdad? Pero como decís vos, depende de qué se esté hablando, es mucho o no es mucho, ¿verdad? Una cierta cantidad. Pero generalmente en estos ejercicios es para que aprendan ustedes a utilizar nomás, ¿verdad? A lot of, some, y te va a dar así comparando con ciertas otras cosas. Entonces, con lo que vos tenés en esa imagen, de repente generalmente son imágenes, entonces ahí vos ves si es mucho o no es mucho, cuál utilizar. Entonces tomo de referencia la mayor cantidad, teacher. Claro, algo así, exactamente, la mayor cantidad de lo que estés utilizando para comparar, ¿sí? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Fíjate, por ejemplo, ahí en ese mismo ejercicio arriba, en el 1, donde dice, Josie is in her new flat, what does she have, what doesn't she have? Tell a partner. Y ahí nomás, por las tildes nomás vos podés comparar, ¿verdad? Una tienen 2 tildes, otra tienen 4, otra tienen 5, otras no tienen 1, ¿verdad? Entonces, eso nomás comparar al mayor. Entonces, comparando al mayor, ahí uno puede ir deduciendo si es mucho o si es poco, ¿sí? Ahí en ese ejercicio específico, por supuesto que en otras cosas va a ser diferente, pero en el ejercicio donde te pida comparar, ahí vos puedes mirar nomás desde tener como base a la mayor cantidad y de ahí entonces deducir si es mucho o si es poco lo que te está preguntando. ¿Sí? Any other question? ¿Otras preguntas, chicos, sobre esto? ¿No? Ok, continuamos entonces. Acá, fíjense, how much, siempre que hablamos de precio, se usa how much, cuánto, de cuánto cuesta, ¿sí? Entonces, acá tenemos unas cuantas preguntas y las respuestas. Muy bien. Cuando hablamos de una sola unidad, como preguntó el compañero, usamos el artículo indefinido a or n, ¿sí? Hablamos de uno solo, sustantivo contable, una unidad. No se olviden delante de sustantivos que empiezan con como los que empiezan con vocal, y los que empiezan con consonantes. Acá tenemos el ejemplo, dice, I have a dictionary, some books, ¿sí? Entonces, a dictionary cuando empieza, a big window, ¿sí? I have an apple, por ejemplo, cuando empieza con vocal, uso el artículo indefinido n, ¿sí? Si empieza con consonante, el artículo indefinido e. Any ya dijimos que se usa en oraciones negativas o interrogativas. En ambas se puede utilizar any. Some en oraciones afirmativas.
Y en oración interrogativa, cuando se está ofreciendo algo o requiriendo algo, se puede utilizar some en oraciones interrogativas. Ok. Acá tenemos unas cuantas oraciones afirmativas y negativas también. Después ya vimos las lecturas. Y acá unos cuantos verbos. Estos repasen bien también, chicos, los verbos. Page 35, página 35, donde dice el exercise 7, verb with a place. Cómo pueden parear los verbos con los lugares, ¿sí? Esos lugares, partes de la casa, ¿sí? O lugares en general, ¿verdad? Esto tienen que saber bien y de repente con qué verbo se puede utilizar. Y bueno, después acá un montón de adjetivos, ¿verdad? Good or bad. Eso, saber en general los adjetivos. Ok. ¿Qué más tenemos? Números. Acá tenemos unos cuantos números, ¿sí? Que habíamos visto ya. Yo ya les había puesto también a ustedes en el Classroom una imagen con los números, cómo se escriben y cómo se van formando los números, ¿sí? Y acá tienen unos cuantos números. Aprendimos también a cómo decir decimales, fracciones, ¿sí? Números enteros, años, etc. Entonces sabremos un poquitito de repente por ahí para diferenciar, ¿verdad? Como se dice uno de otro. Y bueno, y eso es en general lo que tenemos entre las unidades 3 y 4. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Repasen otra vez sus workbooks que ustedes ya habían entregado, ¿sí? Entonces miren para ver ejercicios ahí como para repasar un poquitito. Teacher, ¿Sí? ¿cómo se leía números en fracciones? Depende. Por ejemplo, vimos nosotros medio, ¿verdad? Es half. Qué sé yo, si es un tercio, one third. Si es un cuarto, vamos a decir a quarter. ¿Sí? Depende de cuál sea la fracción. Creo que son algunos de los que dimos. Voy a mirar un poquito. Por acá teníamos unos cuantos números con fracciones, ¿verdad? Half en a quarter. Dos fracciones son las que dimos. Pero de todos modos, un octavo, por ejemplo, one eighth. Utilizamos los números ordinales para decir, ¿verdad? El denominador de la fracción, ¿verdad? Números ordinales. Teacher, ¿y cómo era, por ejemplo, one point? Y después creo que solamente se De tenía a que uno. decir los números de a uno o algo así. Exactamente, sí. Cuando hablamos de números decimales, después del punto, lo que venga después se lee de a uno. 1.34, por ejemplo, 1.34, 1.34. Se lee los números de a uno después del puntito, ¿verdad? Lo que indica el decimal. Teacher, ¿y si es 1.99, no se podría decir 1.99 o algo así? Double nine, sí, también se puede decir, 99. sí, también se puede usar, sí, se puede usar, o 99, así mismo. Ok. Bueno, y eso sería más o menos todo lo que tienen que repasar para la prueba de mañana, ¿sí? Para la evaluación de mañana. Como les dije ya anteriormente, también en caso de que alguien por algún motivo no pueda tomar la prueba, tiene que avisar en el día. Mañana tenemos nuestro grupo, me pueden escribir ahí, me pueden escribir al privado, lo que fuera. Ojalá que todos estén, porque es todo un acarazú para ustedes, para mí también va a ser todo un tema nuevo para los que no rinden. Pero nunca se sabe, de repente surgen los imprevistos y ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. En caso de que no pudieran tomar mañana, por favor, en el día quiero que me justifiquen, porque si no, después ya no tendrán oportunidad de tomar más la prueba, ¿sí? Por favor, eso es lo único que les pido en caso de que no puedan tomar la prueba mañana, ¿sí? Muy bien. Any other questions? ¿Otras preguntas, chicos, sobre esto? Nothing? No, profe. No, perfecto.
Excelente. Entonces, ya saben todo lo que tienen que repasar. Miren también sus ejercicios del workbook para repasar estas dos unidades, 3 y 4. Otra consulta. ¿Mañana va a ser una hora de examen también así como la vez pasada o va a haber más tiempo ahora? Sí. No, y una hora. Es que el examen no era para más de una hora. No era, o sea, el examen. Lo que pasa es que pues, si tenemos una hora y media de clase, no quiere decir que una hora y media de clase vaya a ser la evaluación. Yo a ustedes no les pedí nada que escriban así, no es escribir. Las pruebas que generalmente llevan más tiempo son las que ustedes tienen que escribir. Por ejemplo, escribir un párrafo o una redacción. Eso te lleva tiempo. Pero en la prueba de inglés, la mayor parte de los ejercicios era elegir la respuesta. Si vos sabés, si estudiaste, no te va a llevar mucho tiempo. Y de todos modos, se tienen que pensar, una hora es suficiente para hacer, porque no eran tampoco demasiados ítems. La mayoría era elegir. Por ahí había algo que tenían que escribir, pero igualmente eran escribir palabras. No eran tampoco escribir, no era un párrafo, ¿entienden? Entonces, de repente no se puede asignar tampoco demasiado tiempo para una prueba que no lleva mucho tiempo. Algunos compañeros a los 30 minutos terminaron, pero por supuesto, hay algunos que entienden más que otros, y yo entiendo eso, yo sé que estamos en un grupo bastante heterogéneo, hay algunos que, yo lo que les digo, pueden dormir tranquilo y venir a rendir mañana, que igual van a rendir bien, ¿por qué? Porque ya saben, esto es un nivel muy básico de inglés lo que estamos dando acá. Inclusive yo acá en este mismo grupo tengo alumnos que fueron niños del colegio, que dimos muchísimo más y ahora volvimos como un retroceso, ¿verdad? O sea, es fácil, ¿por qué? Porque ya se dio todo esto en el colegio. Pero hay otros que no, o sea, a algunos les cuesta porque a lo mejor no tuvieron una base, una buena base, entonces tenemos que empezar de cero. Entonces, por eso le digo, algunos a lo mejor rapidísimo van a terminar de rendir. ¿Por qué? Porque manejan inglés de fácil. Sin embargo, otros no tienen que estudiar, tienen que pensar. Yo pienso en esos alumnos, esa es mi base para preparar, no los que saben, sino los que saben un poquito menos. Y por eso le digo, con una hora, con 60 minutos de sobra van a poder hacer el ejercitario, la prueba que van a tener, porque está preparado como para que se pueda dar en ese tiempo, ¿sí? Por eso también les pido que sean puntuales, chicos, para empezar a lo mejor 1:20 es nuestra entrada, máximo para 1:30 iniciamos, entre que entren todos, porque siempre yo entro 1:20 en punto y hoy, por ejemplo, a la 1:20, cuando yo abrí, no sé si ya era 1:21, estaban 30 alumnos conectados, ¿sí? Ustedes son 90 y tantos. De hecho, que igual no se conectan todos. Miren, ahora son las 1:58 y nada más que 67 alumnos conectados. Pero bueno, esa es la elección de cada uno estar o no en la clase. Pero para la prueba sería interesante que todos estén ahora porque va a empezar. Y 1:30 en punto, iniciamos mañana la prueba, ¿sí? 10 minutos para darle de tiempo a los que de repente no pueden conectarse. Exactamente 1:20. Entonces, 1:30 va a arrancar de 1:30 a 2:30. Una hora reloj, 60 minutos, ¿sí? Ese va a ser el tiempo que van a tener para realizar la evaluación mañana. ¿Ok? Any other questions? ¿Otras preguntas, chicos? No more questions. Bueno, entonces, ¿qué les parece si continuamos? Dejamos todo lo que sea tiempo presente y nos vamos al tiempo pasado. ¿Se acuerdan? Empezamos y vimos ya en la unidad 5 todo lo que era el tiempo pasado del verbo to be. What is the past tense of the to be verb? Vamos a hacer un review, vamos a ver si recuerdan. What is the past tense of the to be verb? En I was, después you were, en he, she, it was, y después we, you, they, were. Very well, excellent. Exactamente. Y al verbo se le agregaba ed en el tiempo pasado. Esa Sí, era eso toda la es. unidad, ¿verdad? Sí, en las 5 dimos solamente el verbo to be, was y were, ¿verdad? La forma negativa de was, wasn't, la forma negativa de were, weren't. Esa fue la unidad 5. En la unidad 6 que iniciamos la última clase, sí, ahí ya vimos el pasado de los verbos regulares e irregulares. Y ahí está lo que dijo el compañero, el pasado de los verbos regulares se forma agregándole ed. Si ya termina con la letra e, se le agrega directamente la d, ¿sí? Y están algunas variaciones. Si termina con la y, precedido de consonante, se cambia la y por i latina y se agrega ed. Esta regla es la misma que en el presente. ¿Se acuerdan el verbo study? Si queremos decir studies, cambiamos y por i latina, es en el presente.
En el Teacher, pasado, study, cambiamos a studied. ¿Sí, Iván? había una regla, o sea, que me confundí un poco, que era de que se le tenía que, por ejemplo, si termina en una vocal y después en una consonante corta, tipo se le agregaba, se duplicaba la consonante y después se le añadía la ed. Eso es cuando se refiere a corta, es tipo a cuando se puede pronunciar de una sola, por ejemplo, stop, así de una o como. Exactamente, sí. Sí, y tiene que tener la secuencia consonante, vocal, consonante al final, ¿verdad? Una sola sílaba así corta y esta secuencia. Por ejemplo, stop, ed, ¿sí? Porque es un verbo corto, ¿sí? Esa es otra reglita de los verbos regulares, ¿sí? Se duplica la consonante final y se le agrega ed, Podría ¿sí? usarse con la palabra correr en inglés también, ¿verdad? Run. No, porque run es un verbo irregular. Run es un verbo irregular. Run tiene su propio pasado. En verbo irregular, el pasado de run se escribe R-A-N. Varía la, en vez de U, se utiliza la A. Run, run. ¿Sí? Por eso es importante que siempre, a medida que vamos viendo acá, marquen, chicos, cuáles son. Porque yo, ¿qué verbo le voy a poner en la prueba? Lo que dimos. No le voy a poner lo que no dimos. O por ahí, si se me escapa y le pongo, bueno, les voy a decir lo que fuere si es que no dimos. Pero generalmente yo hago, o sea, siempre hago con lo que dimos. Por eso es que es importante que vayan marcando. Si ustedes tienen así PDF y ahí no pueden marcar, tengan al lado un cuaderno y anoten, entresaquen. O de repente, si tienen, por ejemplo, una hojita, si ustedes pueden imprimir en internet, está lleno. De los verbos irregulares, pueden ustedes imprimir esa hoja y van marcando cuáles son los verbos que vamos dando. Entonces, saber bien cuál es el pasado de esos verbos, porque los verbos son muchísimos. Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Lo que tenemos dentro de la unidad. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Y no son muchos tampoco, pero vayan anotando y eso sí, saber bien el pasado de los verbos, especialmente de los irregulares, ¿sí? Y bueno, esas son las reglas para los verbos del tiempo pasado. Ahora justamente vamos a ver todo esto, vamos a continuar con los verbos regulares. Nosotros habíamos empezado la clase anterior, el Unit 6, hicimos todo el page 46, ¿se acuerdan? Que hablamos de Oprah, the first part and the second part. Who is Oprah? Do you remember? A ver si recuerdan un poquito quién es Oprah. Una presentadora de televisión. Exactly. She's American, very famous, muy famosa y actualmente very rich, muy rica. Pero se acuerdan que acá aprendimos de su infancia. Was she rich when she was a little girl? She was very poor. Exactly. She was very poor when she was a little girl. Ella era pobre, o sea, de una familia humilde, ¿sí? Sus padres, acá dice, her parents were very poor. Sus padres fueron muy pobres. Her father worked in a coal mine and her mother cleaned houses, ¿sí? Entonces, eran una familia muy humilde. Ella después se hizo, ¿verdad? Cuando empezó era muy inteligente, very clever. She could read before she was 3. Recuerden, ella podía leer. Cuando tenía 3 años, ella ya sabía leer. She received a scholarship to Tennessee State University. Ella recibió una beca para ir a la universidad, de manera que ahí no tuvo que pagar, también por su inteligencia, ¿verdad? Por todas sus destrezas. Y ahí estudió drama, por eso que está en el tema de la tele y todo. Al estudiar drama ya se saben, ¿verdad?, de que es para desenvolverse súper bien. Y también trabajó ya en la radio, hablando de diferentes cosas, publicidades. Hoy vamos a continuar nosotros con la información de Oprah, que nos falta la tercera parte que no habíamos hecho en la clase anterior. Ok, fíjense, open your books. Yes, justo ahora les iba a decir, open your books on page 47, página 47. Vamos a arrancar desde esa página. Page 47. Tenemos ahí la parte C, parte C, pero el primer ejercicio que vamos a hacer es el exercise 4. Dice, what is the past simple of these verbs? All these verbs are regular verbs. Todos son verbos regulares.
Recién repasamos cómo se forman los verbos regulares. A ver, ¿cómo escribirían ustedes el pasado de estos verbos? Watch it. Con ed, ¿sí? Recuerden, chicos, cuando hablamos de los verbos regulares, ¿verdad? Y queremos pronunciar el pasado, la letra E no se pronuncia. ¿Sí? Vamos a ver, hay 3 sonidos diferentes para la pronunciación de los verbos regulares en el pasado. Tiene el sonido de la T, el sonido de la D y el sonido de la ID. En este caso, watched es el pasado, watched. ¿Sí? Vamos a escuchar, ¿sí? A ver, ¿qué modificaciones hacen con estos verbos? ¿Qué le agregan para que sea pasado? ed o d o se duplica. O sea, dependiendo del caso. Sí, o IED, O se cambia ¿verdad? la Y por IED. Ahí en study, como les dije hoy, ¿qué hacemos? Cambiamos la griega por I latina, agregamos ED. Después move, que termina con la E, ¿cómo formaría en el pasado? Se agrega una D. Se agrega la D. Y los demás, sí, a todos los demás agregarles ED. ¿Por qué? Porque son todos verbos regulares. Vamos a escuchar la pronunciación. Tape script 6.3. Watched. Interviewed. Studied. Talked. Moved. Started. Earned. Opened. ¿Ok? Tape script. ¿Escucharon, chicos, la pronunciación? Escuchen un poquito una vez más. Vamos a ver si diferencian, como les dije, el sonido de la T, de la D o de la ID. Script 6.3. Watched. Interviewed. Studied. Talked. Moved. Started. Earned. Opened. ¿Ok? ¿Escucharon más o menos? ¿Sí? Bueno, estos son todos verbos regulares, ¿sí? Son todos verbos regulares. Se le agrega ed. Ahora sí vamos a escuchar part C, her success. What is the meaning of success? Does anybody know the meaning of success? ¿Qué significa success? Success significa éxito, ¿sí? Entonces acá va a hablar de los éxitos que logró Oprah, ¿sí? Dice, listen to text C, completed with the past simple form of the verbs in exercise 4. Los verbos que recién pusieron ustedes en tiempo pasado son los que vamos a utilizar para completar los espacios en blancos de donde dice her success. ¿Ok? Tengan a mano un bolígrafo para anotar en sus cuadernos o si tienen el libro impreso para anotar en los espacios en blanco. ¿Sí? Listen and write it down, please. Tape script 6.4. C. Her success. In 1984, Oprah moved to Chicago to work on a TV talk show called AM Chicago. She talked to lots of interesting people about their problems. Oprah says, people's problems are my problems. The show was very successful, so in 1985, it was renamed The Oprah Winfrey Show. 49 million people in 134 countries watched it every week. In 1993, she interviewed Michael Jackson, and 100 million people watched the program. Last year, she earned $260 million. Her charity work. In 1998, Oprah started the charity Oprah's Angel Network to help poor children all over the world. In 2007, she opened a special school in Johannesburg, the Oprah Winfrey Academy for Girls. She says, when I was a kid, we were poor and we didn't have much money. So what did I do? I studied hard.
There are 152 girls at the school. Oprah calls them her daughters, the children she didn't have in real life. Ok. ¿Pudieron anotar algunas de las palabras? Porque va bastante rápido. Yes or Profe, no? mi pregunta de eso es si todas las palabras están en tiempo pasado o hay alguna que está en tiempo así normal, ¿no? O sea, Todo, todo un tiempo pasado. Si no todo un tiempo pasado, fíjate que ahí en la directiva te dice, ¿verdad? Completed with the past simple form of the verbs in exercise 4. Todos están en tiempo pasado. ¿Sí? We're going to listen again. Volvemos a escuchar. Quiero saber más si con la primera vez, con la primera audición, alguno de los verbos pudieron completar, porque son 9 palabras que tienen que escribir. Y son todas las que están ahí en el cuadrito del 4 en el tiempo pasado. ¿Pudieron anotar algunas más o menos? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, ok, muy bien. Listen again. Vuelvan a escuchar por si algunas palabras no pudieron anotar y luego vamos a controlar, ¿sí? Tape script 6.4. C. Her success. In 1984, Oprah moved to Chicago to work on a TV talk show called AM Chicago. She talked to lots of interesting people about their problems. Oprah says, people's problems are my problems. The show was very successful, so in 1985, it was renamed The Oprah Winfrey Show. 49 million people in 134 countries watched it every week. In 1993, she interviewed Michael Jackson, and 100 million people watched the program. Last year, she earned $260 million. Her charity work. In 1998, Oprah started the charity Oprah's Angel Network to help poor children all over the world. In 2007, she opened a special school in Johannesburg, the Oprah Winfrey Academy for Girls. She says, "When I was a kid, we were poor and we didn't have much money. So what did I do? I studied hard. There are 152 girls at the school. Oprah calls them her daughters, the children she didn't have in real life." Ok. Vamos a ver un poquitito cuáles son las palabras. Vamos directamente a los verbos. No hace falta que leamos todos, sino para ver cuáles pudieron anotar. Vamos a empezar. El number 1, ya tienen ustedes el ejemplo. Number 2, what verb do you write for number 2? ¿Qué verbo escribieron? Talk. Talked. Very well. Talked. En pasado, ¿verdad? En number 3. Watched. Watched. Sí, the verb watched. ¿Verdad? Sin pronunciar la E. Watched. Very well. Number 4. Interviewed. Interviewed. Very well. Number 5. Watched otra vez. Watched again. Nuevamente el verbo watched. Ahí se repite. Luego en el number 6. Earned. Earned. Very well. Number 7. Started. Started. Number 8. Opened. Opened. And number 9. Studied. Studied. Very well. All right. Do you know the meaning of all the verbs? ¿Saben ustedes el significado, chicos, de todos los verbos? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Pregunten, chicos, si hay alguien que no sabe, por favor, ¿sí? Vayan preguntando. Si es que por ahí tienen alguna duda o consulta. ¿El 9 qué significa, profe? El 9. Studied, estudió. El último verbo, ¿verdad? Studied, estudió. I studied hard, dice ella, estudié duro. Earn, what is the meaning of earn?
¿Qué significa earn? Ganar. Ganar, ¿sí? En este caso de ganar dinero, ¿verdad? Ok. Any other questions, preguntas? No? Ok. ¿Entienden lo que dice el texto o no? Para hacer una traducción rápida si es que no entienden. A ver si alguien quiere traducir el texto. Así rapidito por si hay algunos compañeros que no estén entendiendo completamente. Anybody wants to translate? ¿Alguien quiere traducir? ¿Nadie? Bueno, entonces entienden todo, chicos, no hace falta traducir, ¿verdad? Pasamos entonces. Teacher, en la Estaría palabra, bueno, pero la ¿Cómo? palabra, no sé cómo se lee, successful dice. Successful, exitosa. No, thank you. Successful. Por eso dice her success, su éxito. Hoy les pregunté qué significa success, le dije que es éxito. Y successful en forma de adjetivo, ¿verdad? Exitosa. Ok. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No questions? No. Ok. Entonces vamos a continuar. Look at the grammar spot. Dice, find a question with did and a negative with didn't in text C. Entonces van a buscar una oración interrogativa con el auxiliar did y una oración negativa con el auxiliar didn't. A ver. She didn't have in real life. Didn't have In real life. in real life. Okay. Any other sentence? Otra oración. We didn't have much money. We didn't have much money. Very well. That is negative. Fíjense, we didn't have. El verbo have está en la forma de infinitivo, ¿verdad? La forma base, no está en tiempo pasado. Very well. Interrogative sentence o question. A ver, ¿qué encontraron? Una oración interrogativa. So what did it do? So, what did I do? Nuevamente, fíjense. What did I do? El verbo do está en forma de infinitivo, no se pone en tiempo pasado. Fíjense en esa pregunta, chicos, para no confundir nada más. El did está como verbo auxiliar y el do está como verbo principal del verbo hacer. ¿Por qué les aclaro? Porque los auxiliares también se escriben do y did, los auxiliares de tiempo pasado. Pero en este caso, después del sujeto, el do es el verbo hacer, ¿sí? No es un verbo auxiliar. Nada más para que tengan en cuenta, ¿verdad? A veces les puede confundir cuando vemos do, did y después el verbo también, ¿verdad? El primero es el verbo auxiliar y el segundo es el verbo principal de la oración. ¿Ok? Very well. Dice, look at the questions. Estamos en el grammar spot, ahí acostadito. Dice, where does Oprah work? Where did her father work? Y ahí les pone en negrita ahora los verbos auxiliares y los verbos. Did is the past of do and does. We use didn't or did not to form the negative. We didn't have much money. Y ahí les muestro, ¿verdad? La oración negativa con el verbo auxiliar did. ¿Ok? La ubicación siempre, ¿verdad? Está la palabra interrogativa, luego el auxiliar, sujeto y verbo. ¿Ok? Any questions? No, vamos a ver si completan el exercise 6. Dice, complete the questions about Oprah. We have an example. Where did her father work? In a coal mine. Okay, try to complete sentences 2, 3, 4, and 5,
and then we're going to check, ¿sí? Completen esas oraciones y luego controlamos. Let me know whenever you finish, we can check the sentences. Okay, have you finished? ¿Terminaron, chicos? Yes, teacher. Yes. Okay, let's check what you did. Anybody wants to read number 2? Question number 2? Did. Okay, Did. muy bien. What did her mother do? She cleaned houses. Sentence number 3. Did and lives. Okay. Who did obra? ¿Cómo dijiste el verbo? Lives. Sin la S. And live nomás. Claro, porque estamos en tiempo pasado. Y cuando es bueno. pregunta, de hecho, que por más que sea tiempo presente, con preguntas no se le pone la letra S, ¿sí? Sin la letra S. Who did Oprah live with? Her grandmother. Sentence number 4. Did Anne study? Yes. What did she study? Drama. Sentence number 5. Did Anne interview? Exactly. Sentence number 1. When did she interview Michael Jackson? In 1993. Esta es una fotito de la entrevista. Jovencito, era Michael Jackson en ese entonces, en esa foto. Number 6, sentence number 6. Did and earn. Exactly, did and earn. How much did she earn last year? $260 million. Imagínense, en un año nos $260 mil ganó. Mucho dinero. Number 7.
Anybody? Did and opened. Did and open. See, when did she open the girls' school? In 2007. And sentence number 8. Did and earn. Did and earn. Did her parents earn much money? No, they didn't. Ok. Escuchar para que controlen. Y escuchen de paso también la pronunciación. Tape script 6.5. 1. Where did her father work? In a coal mine. 2. What did her mother do? She cleaned houses. 3. Who did Oprah live with? Her grandmother. 4. What did she study? Drama. 5. When did she interview Michael Jackson? In 1993. 6. How much did she earn last year? $260 million. 7. When did she open the girls' school? In 2007. 8. Did her parents earn much money? No, they didn't. All right. Any questions? ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Están siguiendo todo cómo hacer las preguntas en tiempo pasado con el verbo auxiliar did? Hello. Yes, teacher. Ok, thank you. Yo lo que me respondo, pero de repente miro, ¿será que me desconecté, no me escuchan? ¿Sí o no nomás, verdad? Para saber, pero si está así, genial, pasamos. Y si dice no, volvemos a escuchar o explicar. Si necesitan alguna explicación más, volvemos a hacer. Any questions? Teacher. No, ¿sí? Podría preguntar otra cosa, por ejemplo, del this y el those. ¿Eso cuando, por ejemplo, se usa? This y those, eso es para cuando hablamos de objetos que están cerca o que están lejos. ¿Te acuerdas? Eso habíamos hecho. Yo te digo, this is a pen. Este es un bolígrafo. That is a computer. Aquella es una computadora, por ejemplo, cuando está cerca o lejos. These se usa cuando es plural. These are books. Estos son libros. Por ejemplo, those are chairs. Aquellas son sillas. Entonces depende si está cerca, lejos, si es singular o plural, utilizamos this, that, these or those. Eso tiene que ver con la ubicación de los objetos a los cuales nos estamos refiriendo. ¿Ok? Any other questions? ¿Otras preguntas, chicos? Thank you, teacher. You're welcome. ¿Otras preguntas? No? All right. Entonces continuamos, chicos, un poquitito más. On the next page, we're gonna complete these questions about you. Okay? Dice, complete the question with did, was, or were. ¿Se acuerdan lo que les había dicho en la clase anterior? Cuando sabemos que usamos did o cuando utilizamos was o were en una oración, ¿qué tenemos que mirar primero en la oración? Si hay un verbo principal. Exactly. Si hay un verbo, si mi oración ya tiene un verbo principal, entonces yo no puedo utilizar el verbo was o were en esa oración. ¿Por qué? Porque ya hay un verbo. Sin embargo, si no tiene verbo en mi oración, ahí sí tengo que utilizar was o were, porque mi oración necesita de un verbo. Esa sería una forma medio rápida para distinguir, primeramente, si tiene que ser auxiliar o verbo. Una vez que distinguimos eso, completamos. Ahora, el segundo paso, cuando uso was, cuando uso were, dependiendo del sujeto. Y ya saben con qué sujetos se usa was, con qué sujetos se usa were. Dependiendo del sujeto, entonces,
ustedes colocan was or were. All right? Very well. I'll give you a few minutes to complete these questions 1 through 8. Tiene un ejemplo, dice, where were your parents born? Lean las demás preguntas y completen, ya sea con did, con was o con were. Ok, luego vamos a hacer y contestar las preguntas. Jesús, tu micrófono está prendido, no sé si quieres preguntar algo o se prendió nomás tu micrófono. Se prendió nomás, Jesús, profe. bueno. Let me know whenever you finish so we can check the questions. All right, have you finished? ¿Terminaron, chicos? Yes, teacher. Yes, all right. Very well. Who wants to read the first sentence? Or you completed the first sentence. ¿Quién quiere leer la number 2? La oración 2 realmente, pero la 1 ya está el ejemplo. Sentence number 2. Who wants to read? Anybody? Where did you live when you were a child? Very well. Where did you live when you were a child? Ahí, por ejemplo, tenemos primero el auxiliar did y luego el verbo to be were. Very well. Sentence number 3. Anybody wants to read sentence number 3?
A ver, ¿quién puede leer la número 3? A ver. 59 alumnos conectados, chicos. No puede Yo voy a ser leer, que profe. no. A ver. Did you live in a house or a flat? Very well. Did you live in a house or a flat? Very well. Sentence number 4. A ver, anybody sentence number 4? When were you start school? Ok, Rubén, fíjate un poco. ¿Hay o no hay ya ver en la oración? Sí, start. Start, muy bien. Entonces, si ya tenemos verbo, ¿se puede usar el verbo to be? No, se usa el auxiliar no. Entonces, ¿cómo va a ser? When did you start school? Exactly. When did you start school? Very well. ¿Por qué? Porque nuestro verbo principal ya es start. Entonces, ¿qué es lo que nos va a faltar? El auxiliar did. Okay, very well. Sentence number 5. Who was your first teacher? Who was your first teacher? Very well. Sentence number 6. Who was your best friend? Who was your best friend? Very well. Sentence number 7. When did you learn how to read and write? Very well. When did you learn how to read and write? And the last one, sentence number 8. When did you get your first mobile phone? Very well. When do you get your first mobile phone? Okay. Any questions? ¿Algunas preguntas sobre este ejercicio? ¿Entienden lo que dicen las preguntas? Teacher, en el caso particular del 5 y el 6 es was porque se tiene en cuenta a la persona a la que se están refiriendo, ¿verdad? Sí, who was your teacher? Exactamente, porque va a ser o él o ella, ¿sí? Cuando empezaste el colegio, ¿quién fue tu profesor o tu profesora? Está en singular teacher. Entonces, sí o sí tenemos que usar el verbo was, porque va a ser o he o she la respuesta, ¿verdad? Y lo mismo en el 6. Who was your best friend? También está en singular. ¿Quién fue tu mejor amigo o tu mejor amiga? Singular también va a ser he o she la respuesta, por eso el verbo va a ser was y no were. Es singular. ¿Ok? Any other questions? ¿Otras preguntas, chicos? A ver, anybody? No. Ahora te van a buscar las respuestas de estas preguntas, ¿sí? Y van a contestar. Por ejemplo, where were your parents born? ¿Dónde nacieron tus padres? My parents were born in, o ahí pueden dividir. Si la mamá nació en un lado, el papá en otro lado, entonces vuelven a dividir. A ver si se acuerdan de algunas de estas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, who was your first teacher? No sé si el que hizo jardín, preescolar, o si hicieron por ahí salita de 3, no sé. Ya cada uno va a recordar. Tratar de contestar estas preguntas, ¿sí? A ver, where were your parents born? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? Anybody? Profe, ¿puedo intentar y si está mal me corregís? Por supuesto. A ver, Iván, adelante.
My parents were born on the countryside. Okay, my parents were born in the countryside. Ahí cambiarle nomás la preposición, ¿sí? In the countryside. Very well. Question number 2. Where did you live when you were a child? Where did you live when you were a child? Anybody can answer this question? A lo mejor algunos vivieron ahora en el mismo lugar, ya sea donde están viviendo actualmente. Otros pudieron haber vivido en un lugar y se cambiaron y ahora están viviendo en otro lugar diferente al lugar donde nacieron. Entonces, where did you live when you were a child? Anybody? I was living in the countryside. Ok, Cristal, en pasado, mamita. Entonces, no vayas a usar el verbo to be, sino I lived, yo viví. Porque vos, o sea, was living es yo estaba viviendo. Entonces, vos directamente yo viví. I lived in the countryside. ¿Sí? Gracias, profe. De nada, very well. Question number 3. Did you live in a house or a flat? Did you live in a house or a flat? Who wants to answer? Did you live in a house or a flat? A ver, anybody? ¿Quién responde esta pregunta? A ver, anybody, cualquiera. Bien, ¿en una casa o en un departamento? Anybody? A ver, ¿quién va a contestar? I lived in a house. I lived in a house, así nomás. Or I live in a flat, or I live in a house, así nada más. Muy bien. When did you start school? When did you start school? Se refiere a la edad. ¿Cuándo empezaste el colegio? Anybody? ¿A qué edad empezaron? I started in is 4 years old. Ok, así vas a contestar, Luis. I started school when I was 4 years old. Empecé el colegio cuando tenía 4 años, ¿sí? Entonces voy a decir, en I started the school when I was 4 years old. Very well, así mismo. I started school when I was 4 years old. Excellent. Who was your first teacher? Si alguien se acuerda de su kindergarten teacher. Who was your first teacher? En este caso habla de profesor en general, no precisamente del idioma inglés, ¿verdad? Tu primer profesor en el kindergarten, profesor del nivel inicial o del jardín, lo que hayan estudiado. Profe, si no nos acordamos, no podría decirse I don't remember, it was a woman. It was a woman, exactly. I don't remember her name, it was a woman. Very well. ¿Alguien se acuerda de su maestra? ¿Nadie? ¿No? El nombre de su maestra no se acuerdan del I nivel. remember, teacher. Yes?
Yes. And who was your first teacher, Alejandra? Lourdes. Su apellido no me acuerdo. Entonces, my first teacher was Lourdes. Así nomás contestas. Okay. Teacher, Can you make the sentence, please? yo me acuerdo. My first teacher was Lourdes. Was Lourdes. And you, Deborah? My first teacher, Ana. Was Ana. My Very first good. teacher was Ana. ¿Y cómo se dice de primer grado, teacher? First grade. My first, ¿cómo era, teacher? First grade teacher. My first grade teacher, Celsi. Was Celsi. Very well. Excellent. A ver, este también. Who was your best friend? No sé si se acuerdan sus amiguitos de primerito, ya del nivel inicial. A lo mejor, ¿por qué no podría ser que hasta hoy día sea su mejor amigo o un amigo así? Pues de repente, muchos están en el colegio, por ejemplo, desde que se inician hasta que terminan. Entonces son años que comparten con los mismos compañeros. O puede ser un amigo externo fuera del colegio también. A ver, ¿quién recuerda? Who was your best friend? Anybody? No? ¿Cómo sería la respuesta, teacher? Pablito was my best friend. ¿Qué sé yo? María, José was my best friend. O sea, como sujeto ponen el nombre de la persona y luego continúan la oración. Sería Karen, my was best friend desde un año por ahí. Sí, Karen was my best friend. Ok, very well. Y siguen siendo amigas. Yes, teacher, y vecinas. Ah, espectacular, mejor aún, ¿sí? Question number 7. When did you learn to read and write? Do you remember? When did you learn to read and write? ¿Alguien se acuerda cuando aprendió a leer y escribir? Anybody? No, de hecho que en el nivel inicial ahí ya se están dando las primeras, ¿verdad? Los primeros pasos antes de ir al primer grado, ¿verdad? Ya sea en jardín, en preescolar, ahí uno va aprendiendo las vocales, por ahí escribir ya algunas palabras, famoso, mamá, papá, ¿verdad? Y el nombre de cada uno. Entonces generalmente en el nivel inicial, lo que hace el nivel inicial, ahí ya aprenden a escribir, o sea, leer no tanto, ¿verdad? Eso quizás más en el primer grado, pero a escribir por lo menos palabras sueltas o letras se suele aprender ya en el nivel inicial, ¿sí? When did you get your first mobile phone? Este probablemente se acuerden porque ya es un poco más actual. When did you get your first mobile phone? A ver, anybody? ¿A qué edad tuvieron su primer teléfono celular? ¿No se acuerdan, chicos? ¿A qué edad? No, profe. Porque eran tan chiquititos o que cuando tuvieron su primer teléfono celular, 7, 8, 10, 14. No le prestamos atención nomás a eso. Yo Creo. tenía 13, teacher, pero no sé cómo se responde. ¿Cómo? 13. Yo tenía 13, pero no sé cómo responder. Bueno, when I was, así nomás, when I was 13. ¿Sí? When I was 13. 13, when I was 13, ¿ok? Pero bueno, ¿sí? Algunos ya tienen de los 13, 14, 15, más o menos. Y no sé, algunos de repente los padres ya le dan de más. Increíble, porque antes de la pandemia no era una cosa, era Dios mío. Yo, por ejemplo, mi marido ya le quería dar a mi hija 14, no, como demasiado criatura 14, no, recién a los 18, mayor de edad, famoso, ¿verdad?
Ni ahí. Eso de Pero los hoy en día con este tema de la pandemia y la necesidad, los niños ya están usando celulares. ¿Por qué? Porque se necesita, o sea, cambió totalmente. Ahora tienen que manejar porque tienen que saber todo el tema de las, todo lo que está, ¿verdad? Por el tema de las clases nomás ya, ahí ya tienen que manejar. Ahora los niñitos de muy temprana edad ya tienen celulares, pero es otra la realidad, ¿verdad? Antes de la pandemia era una y después de la pandemia ya es otra. Ok, no sé si ustedes tuvieron o no así con sus padres ese dilema de que no, muy chica todavía para el celular. Algunos puede que sí, otros quizás no, ¿verdad? Pero bueno, así es. Ok, any questions about this exercise? Preguntas, chicos. Lastimosamente, esto hubiera sido un lindo ejercicio en clase presencial para que todos practiquen el motivo. De hecho, que acá pide que se trabaje en grupos para hacer preguntas y respuestas, pero estamos en la virtualidad, chicos, y lastimosamente no podemos hacer es lo que podemos hacer. O sea, muchas cosas no podemos hacer todos juntos. Lo ideal sería de que todos participen y todos hagan el ejercicio, pero se aprende también de repente escuchando o preguntando. Por eso que yo siempre le estoy preguntando. Any questions, si tienen preguntas, dudas, como para ir aclarando si hay algo que no está muy claro. ¿Ok? Questions? No questions? No question, teacher. Ok, very good. Y ahora el último ejercicio, antes de que sea nuestra salida, tenemos 8 minutitos, es lo que hoy les había comentado al inicio de la clase, ¿verdad? Con el tema de la pronunciación. Hay 3 sonidos diferentes para los verbos regulares. Fíjense ahí en el 6.6, dice worked. La pronunciación final de la ed sería como una T, no se dice worked. La E ya no se pronuncia, sino worked, como si fuera una T. Después lived, como una D, no se dice lived, sino lived. Y luego como una I, started, started, sería la pronunciación del pasado del verbo start. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar las 3 pronunciaciones y luego otros verbos y ustedes van a categorizar de acuerdo a la pronunciación de cada uno de ellos. ¿Ok? Listen. Tape script 6.6. Pronunciation. Worked. Lived. Id. Started. ¿Ok? ¿Escucharon, chicos, las 3 pronunciaciones? ¿Yes? ¿Puedes poner otra vez, teacher? Sí, volver a poner. Tape script 6.5. Ay, perdón. 1. Ese no es. 6.6. Tape script 6.6. Pronunciation. Worked. Lived. Id. Started. ¿Ok? Entonces ahora vamos a escuchar. You're going to listen to the past simple form of the verbs and write according to their pronunciation. Van a tratar, chicos. De repente a lo mejor se van a confundir o no, pero van a intentar. De acuerdo a la pronunciación que escuchan, ustedes van a poner en los 3 grupos. Si tiene pronunciación de la T, la D o ID. ¿Ok? Listen. Tape script 6.7. Cleaned. Received. Studied. Voy a parar así para que vayan haciendo, porque si no va muy rápido no tienen tiempo. Cleaned, received, studied. Wanted. Wanted. Moved. Moved. Talked. Watched.
Interviewed. Opened. Decided. Ok, listen again. Vuelvan a escuchar, traten de categorizar y luego vamos a controlar, ¿sí? Tape script 6.7. Cleaned. Received. Studied. Wanted. Moved. Talked. Watched. Interviewed. Opened. Decided. Ok. A ver. ¿Qué tal hicieron, chicos? Con la letra T, what do you write with the letter T? Clean. No, clean, no. Solamente dos palabras con el T. A ver. ¿Alguien que quiera decir? No importa si no está bien, chicos. Díganos y vamos a ir corrigiendo. ¿Podría ser open? No, no es open. Talked. Una, talked. ¿Y otra? Talked and watched. Esas dos palabras con el sonido de la T. Talked and watched. Sonido de la D, la mayoría con este sonido. What do you write? A ver. Yo acabo de ir anotando después para que controlen, pero yo quiero escuchar qué escribieron ustedes. ¿Alguien que quiera leer las palabras? Había uno que decía reset teacher. Sí, receive. Yes. ¿Otro más? Study. Studied. ¿Algo más? Todas estas palabras con el sonido de la D. Cleaned, received, studied, moved, interviewed, opened. Y con el sonido de la ID, dos. Que son wanted and decided. Wanted, decided. Esos son el sonido de la ID. ¿Sí? Entonces esas son las tres categorías de verbos que tenemos en la audición. ¿Sí? Eso, chicos, a medida que uno va aprendiendo los verbos, va escuchando, ¿verdad? Y ahí va entendiendo y va aprendiendo la pronunciación de cada uno. No hay una regla, ¿por qué este T o por qué este D o ID? Sino que uno
a medida que va escuchando, aprendiendo, utilizando, ahí vamos a ver, sabiendo cuándo tiene el sonido de la T, de la D o de la ID. A veces haciendo una conversación, cuando va todo rápido, cuesta un poquitito ver entre uno y otro la diferencia. Pero como les digo, se va aprendiendo con el tiempo. Ok, chicos, it's our time. Llegó nuestra hora, entonces, por favor, mañana traten de ser puntuales para poder iniciar en punto a las 3:30 nuestra evaluación. All right? Well, I'll see you tomorrow. Bye, teacher. Goodbye. Bye, teacher. Bye. Bye.